hemos visto ya una introducción al libro de Apocalipsis, queremos ya comenzar con una de las secciones mayores de las visiones. Este puede parecer muy complicado, muy abrumador, pero si leemos el libro lentamente, como yo voy a leer, dándoles ejemplo, yo creo que vamos a poder absorber las imágenes poco a poco y recordando siempre que estas visiones existen para incitar una respuesta emocional, utilizar nuestra imaginación. Estas imágenes no existen para simplemente describir el futuro o darnos una línea de tiempo para entender el futuro. No, este libro escrito a las 7 iglesias existe para compartir un mensaje y animarnos. Si recuerdan bien en la introducción, en los primeros versículos del libro, ¿qué dijo Juan? Dichoso es aquel que guarde las palabras de este libro. Entonces queremos leer el libro con ese lente, con esa mirada de poder ver, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme a través de este libro y cómo debo glorificarle a Él? Entonces, en esta lección, nosotros queremos enfocarnos en la primera visión, la iglesia aquí en la tierra. Vamos a revisar capítulos 1, del versículo 9 hasta 3:22. Recomiendo que pauses el video y lees esta sección ahora. No te va a tomar más de 10-15 minutos y es parte del curso. No voy a poder leerles verbalmente todo el libro. Pero queremos entender esta sección de las iglesias, las 7 iglesias. Esta es la primera sección o el primer grupo de 7. Si recuerdan, tenemos 7 en todo el libro. Entonces queremos ahora ver la iglesia aquí en la tierra. Bueno, si pensamos un poco en las 7 iglesias y cómo son conformados, tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Si buscas un mapa, por ejemplo, de estas iglesias, vas a ver que es un círculo prácticamente. Y la idea era que la carta podía ir enviándose, o podían enviar la carta a una iglesia y luego a otra para completar el círculo. La verdad no sé si eso tiene significado. Pero sí, por lo menos podemos ver que eran iglesias históricas, no son iglesias ficticias o iglesias de profecía. No, estamos hablando de iglesias literales que existían en el primer siglo. Y en cada carta a las iglesias hay un patrón. Yo les había hablado ya antes y les voy a resaltar esta idea que las 7 iglesias leen como salmos, en el sentido que siguen un patrón. En cada carta hay una distinción de la iglesia, hay algo que ellos hacen bien, hay una carencia en casi todos, una debilidad, ¿no? Y una advertencia. Si ellos no tratan a esa carencia o debilidad, y luego todos tienen una recompensa o premio al final. Podemos ver que la primera y la última iglesia están en un peligro espiritual terrible. Entonces, algunos entiendan estas cartas con un crecimiento para arriba y luego para abajo. Por ejemplo, Pérgamo, que está casi en el medio, parece estar en la mejor condición, mientras Sardis es una iglesia muerta. Entonces, hay quizás algunas iglesias con una justa posición, pero no es tan importante entrar en eso, porque para mí yo no creo que cambie mucho el significado de la sección. Por ejemplo, en Éfeso, vemos que una de las distinciones era que tenían buenas obras y también paciencia con todo el sufrimiento que ellos tenían en la iglesia, pero tenían una carencia. Habían perdido su primer amor. Y yo les había explicado en la clase que eso no refiere
a Jesús como su primer amor, sino su primer amor es decir, su amor que tenían en el comienzo cuando creían. Entonces, ellos habían perdido su pasión y compromiso con el Señor. Y la advertencia, recuerda de dónde has caído. Ellos tienen que volver al principio, tienen que volver a recordar de que el Señor los ha salvado. Y la recompensa, comer del árbol de la vida. Que, bueno, vemos referencias, ¿no? A Génesis 2, 3, ahí. Entonces, vemos ya que Jesús y Juan están prestando mucho del Antiguo Testamento, está usando imágenes, ideas, picturas, cosas gráficas para poder ayudarnos a entender qué quiere decir a Jesús a estas iglesias. Entonces, podríamos quizás ver a nuestra propia iglesia dentro de las 7 iglesias. Y eso es parte del propósito, que las 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia en algún sentido. Y luego Esmirna, vemos otro patrón igualito. Distinción, obras, tienen una pobreza espiritual que quizás para nosotros suena mal, pero hay que recordar que Jesús en las bienaventuranzas dijo, dichoso es aquel que es pobre del espíritu. Esa pobreza espiritual es una humildad, no es que nosotros vemos a pobreza espiritual como algo malo, ¿no? Pero bíblicamente pobreza espiritual es algo bueno. Ahora, carencia, no parece tener carencia. Es la única iglesia que no parece tener una carencia. Podríamos ver algunas cosas ahí porque todavía hay una advertencia. Todavía Jesús les advierte que no deben temer por el sufrimiento que van a pasar. Entonces, quizás dentro de esa advertencia vemos un poco una carencia que ellos tenían un cierto temor o miedo. Y si ellos vencen, el que vence no sufrirá la segunda muerte. Entonces, podemos ver este patrón en todas las iglesias. Es inevitable. Todas las iglesias tienen algo. Tienen una distinción, una carencia, advertencia, recompensa. Ahora, Laodicea no parece tener ninguna distinción. Está realmente en un peligro muy fuerte, muy grave. Pero Sardis, sin embargo, parece ser la iglesia en la peor condición. Jesús realmente los llama una iglesia muerta. ¿Y qué podemos ver como patrones dentro de ahí? Bueno, tienen algunas cosas buenas, ¿ya? Pero mira las carencias. ¿Acaso no hay un patrón, una similitud entre estas? Se han enfriado. Idolatría, apostasía, ceguera espiritual. Estos podemos ver que son amenazas a la iglesia local. Podemos ver quizás hoy en día algunas amenazas a nuestras iglesias que probablemente están dentro de esas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto iglesias que ya no tienen el mismo amor y compromiso con el Señor que tenían cuando recién conocían al Señor? ¿O cuántas iglesias tienen una doctrina insalubre? Creen que uno puede perder su salvación o que uno tiene que hacer tales cosas para poder llegar a una espiritualidad mayor, para poder tener una mayor bendición del Señor, o que podemos manipular la mano de Dios. Si nosotros hacemos tal cosa, quizás como una ofrenda, quizás Dios nos va a bendecir con más cosas este año. Realmente es apostasía. Iglesias muertas. Hemos visto iglesias, vemos alrededor en todo el mundo iglesias que existen, pero en nombre y casi nada más. Una ceguera espiritual. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Bueno, es casi igual para todas las iglesias. Tenemos arrepiéntense, tenemos manténganse firmes, no teman,
Y luego todas las recompensas son diferentes, pero a la vez son iguales. ¿Por qué? Porque todos refieren a nuestra redención completa, refieren a nuestra salvación. La idea de comer del árbol de la vida, tener vida eterna, de no sufrir la segunda muerte, ¿ya? De poder comer del maná escondido y la piedra blanca. Yo les recomiendo aprovechar de un comentario bueno para entender eso, es muy chévere. Un reino compartido. Y tenemos eso otra vez en la iglesia de Laodicea. Vestiduras blancas y el libro de la vida. Vamos a ver esa imagen de vestiduras blancas más adelante. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros recibimos por vencer todo este sufrimiento y arrepentirnos. Tenemos una recompensa que es la pureza. Ahora, una persona podría leer estas cartas a las 7 iglesias y pensar luego que podemos ganar nuestra salvación. Eso no es el punto de Juan. Juan y las palabras de Jesús a las 7 iglesias no está diciendo, si ustedes se arrepienten, yo les voy a regalar salvación. No deberíamos, y quizás la palabra recompensa nos confunde, nos distrae. Pero tenemos que ver que el libro de Apocalipsis no queda un vacío, ¿ya? Tenemos que ver que está dentro del resto del Nuevo Testamento, que confirma con toda seguridad que nuestra salvación es por gracia. Sin embargo, la advertencia de Jesús es importante para nosotros, porque no significa que por el hecho que Dios tiene gracia hacia nosotros, no significa que no nos da recompensa por nuestras obras. Y este es un punto importante que no podemos evitar. El resto del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento confirma ya que Dios va a dar a cada uno según sus obras. Jesús dijo que vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Entonces, yo me pregunto, si es así, ¿cómo podemos entender estas 7 iglesias y 7 cartas? Bueno, no es que Dios está regalándole salvación por buenas obras. Obviamente ya son iglesias, tienen candelabros. No son. Jesús y su preocupación es, ustedes eran iglesias verdaderas, perseverando en la fe, pero se han desviado, se han enfriado, tienen que arrepentirse o yo les voy a quitar de en medio de ustedes mi candelabro, mi espíritu, mi estrella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús va a purificar su iglesia. Y es interesante que lo hace a través de ¿qué? De la tribulación y el sufrimiento. Y eso es realmente el mensaje del resto del libro. Entonces, sacando un resumen ya de estas 7 iglesias, podemos ver que hay 3 amenazas mayores a la iglesia de Cristo. Primero, hay una opresión espiritual. No podemos evitarlo. 3 versículos que hablan de Satanás, donde, por ejemplo, en capítulo 2, yo sé dónde vives, dónde mora Satanás. Prácticamente ellos vivían en una ciudad muy, con mucha idolatría y adoración de Satanás. No podemos evitarlo. Hay una opresión espiritual en la iglesia, en las 7 iglesias, y lo vemos hoy también. Estamos en guerra contra las huestes, las potestades del dominio del aire, que es Satanás. No podemos evitarlo, aunque mayormente en nuestras iglesias no sabemos hablar de este tema, pero el Nuevo Testamento no niega, más bien considera los enemigos del pueblo de Dios como las fuerzas satánicas. Pero también tenemos persecución del mundo. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Probablemente señala alguna persecución en particular.
tu tribulación y tu pobreza, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. ¿Qué quiere decir? No has negado mi nombre. No estamos hablando de solamente el culto dominical. Obviamente, estas iglesias, en diferentes gravedades ya, han experimentado un rechazo del mundo. Y esta es una marca de la iglesia verdadera, que la iglesia sana, ¿ok? Y creciente, siempre va a ser una iglesia pequeña. No estoy diciendo que las iglesias grandes no son buenas, no, pero el asunto es que el crecimiento no viene fácilmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre está bajo estas opresiones y presiones. El mundo no nos va a conocer, no nos va a querer, va a rechazar a la iglesia de Cristo. Pero también hay una tercera amenaza de la iglesia, y es una amenaza desde adentro. Es la apostasía. Y la apostasía podemos entender de cualquier doctrina desviada o no bíblica que corrompe las creencias y doctrinas de la iglesia local. Ahora, apostasía en sí realmente habla de creencias que distraen del evangelio. Tenemos que poder distinguir entre temas primordiales y secundarios. Por ejemplo, cuando pensamos en el tema del bautismo, si bautizamos por inmersión, o si bautizamos por aspersión, o si bautizamos a los niños, o si bautizamos a solo creyentes confesionales. Yo diría, ese tema es un tema secundario. No diría yo, por ser presbiteriano, que las iglesias que bautizan por inmersión son iglesias apóstatas. Es decir, que no creen en el evangelio verdadero. Para mí eso es un tema secundario. Sin embargo, yo diría que hay otras doctrinas. Por ejemplo, si somos salvos 100% por gracia o no. Yo diría que hay muchas iglesias, aún dentro de las iglesias evangélicas, que están yendo por un camino hacia la apostasía. ¿Dónde veo eso? Yo veo eso mucho en las iglesias que creen que uno puede perder la salvación y luego utilizan esa postura para poder incitar temor en las personas, que prácticamente su salvación todo el tiempo está en juego, que siempre tienen que pensar, ¿soy salvo o no? Esta semana soy salvo o no. Hoy día, ¿estoy en la bondad de Dios o no? Hay muchas iglesias que utilizan eso y yo creo que ellos realmente han distorsionado tanto el evangelio que ya no creen realmente en un evangelio bíblico. Y eso es lo que Pablo dice en Gálatas 1, que realmente no es un evangelio, no hay otro evangelio. Entonces, yo creo que podemos ver apostasía no solamente en las iglesias muy raras, digamos, ¿no? Mayormente dentro de la iglesia evangélica rechazamos la iglesia católica, rechazamos los mormones, la iglesia de los últimos santos y los testigos de Jehová. Pero dentro de todas las iglesias evangélicas, que si son metodistas, ortodoxas, anglicanos, presbiterianos, bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, iglesia, creo que me olvidé mencionar los presbiterianos, adventistas, mayormente entendemos a todas esas iglesias casi por igual. Y yo creo que es importante ver alguna distinción entre ellas. Hay iglesias más sanas que otras. Hay iglesias adventistas que son más sanas que las iglesias bautistas. Y hay iglesias bautistas que son más sanas que algunas presbiterianas. Hay iglesias anglicanas que son más sanas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener un criterio de no solamente pensar en la denominación o que cree en lo general, pero también en cada iglesia local. Porque también en cada iglesia local hay apostasía.
Y este es un problema porque es una amenaza desde adentro. La persecución del mundo, que el mundo nos rechaza, no nos sorprende quizás. Opresión espiritual no lo entendemos, pero sabemos que existe. Pero apostasía es tanto un problema, es tan importante preservar y proteger la doctrina de la iglesia. Por supuesto que sí. Más bien, yo diría que más resaltado en las amenazas de las 7 iglesias es la apostasía. La persecución del mundo y la opresión espiritual son quizás son fuerzas mayores que a veces causan más problemas prácticos quizás, porque la apostasía lo dejamos crecer dentro de la iglesia, mientras la persecución es más obvia. También yo diría que en la iglesia de Latinoamérica no padecemos mucha persecución del mundo. Existe, especialmente dentro de las familias católicas que rechazan a uno de sus seres queridos por ser evangélico. Pero aparte de eso, mayormente nuestros países, nuestras ciudades permiten la adoración evangélica de Dios. Y mientras la apostasía crece como mala hierba. Hay muchas iglesias que supuestamente están de acuerdo con su doctrina, pero no pueden convivir juntos. Hay iglesias, hay mucha separación y competencia aún entre las iglesias, que para mí yo creo que es dentro de la idea de apostasía. Son amenazas de doctrinas y creencias que no son bíblicas, que prohíben el crecimiento verdadero de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de estas 7 cartas a las 7 iglesias? Bueno, la iglesia entre los 2 advenimientos de Jesús tendrá amenazas desde adentro y afuera, pero la perseverancia en medio de la tribulación será la marca principal de la iglesia verdadera. No es la calidad de sus músicos, no se trata de cuánto de tecnología utiliza o no, no se trata ni siquiera de cuán largos son las prédicas. La marca principal de la iglesia verdadera de Cristo es la perseverancia en medio de estas tribulaciones y amenazas. Volver a arrepentirse, volver a los principios de la fe son labores tan importantes para nuestras iglesias. La iglesia que deja de arrepentirse es una iglesia que deja de crecer. Y cuando dejamos de crecer, comenzamos a morir siempre. Entonces, el libro de Apocalipsis no puede ser interpretado fuera de este mensaje. Si eso es el comienzo del libro, ya no podemos simplemente decir que, el resto del libro se trata de una línea de tiempo de cómo va a terminar el mundo en el futuro nuestro. No, el mensaje de las 7 iglesias tiene que tener sentido y significado para todo el resto del libro. Por eso, estos primeros 3 capítulos forman una introducción completa al tema principal del libro. Y que vamos a ver que hay estas amenazas, hay tribulación. ¿Y quiénes son los verdaderos creyentes? Los que perseveran. Porque eso es la marca principal de los verdaderos creyentes, de la verdadera iglesia. Entonces, ahora que vamos a comenzar en ver una visión del trono, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, la segunda venida del Señor, el milenio. Todo tenemos que entender eso dentro de esta idea de que la iglesia va a ser atacada por muchas fuerzas, por muchos de diferentes lugares y fuentes de tribulación. Pero dentro de toda esa tribulación va a haber alguien que va a triunfar. Va a haber alguien que va a vencer y nos va a guiar hasta la salvación. Y eso es nuestro Señor Jesús. Es el Cordero
que es digno de abrir el libro. Eso vamos a ver en la siguiente lección.